Bueno, pues muchas gracias, Juancho, José Antonio, Paulino, por vuestras presentaciones. La verdad es que nosotros, como secretarios del proyecto, cuando empezamos a escribir las propuestas de documentos, pues empezamos por aquí, por las recomendaciones, por la lista de recomendaciones que había que dar. Y el presidente del grupo del trabajo nos llamó con mucho criterio de atención diciendo: no, primero tenemos que sentar los pilares, los criterios, las bases, los principios de cómo hay que preparar el informe de gestión, y después ya saltamos a de qué se puede hablar y cómo se puede contar. Por lo tanto, el objetivo de este apartado 3 de la guía, que es el meollo, es decir, las recomendaciones, que es lo que debo contar en cada apartado, es simplemente una guía de ayuda que proporcione propuestas concretas para que puedan ser valoradas por las entidades en función de las características de cada una de ellas, y que además les permita cumplir con los requerimientos del artículo 49 del Código de Comercio y del artículo 262 de la Ley de Sociedades de Capital, que son de cumplimiento obligatorio y que ninguna empresa cotizada puede dejar de escribir de uno de estos puntos. El problema es hasta qué punto o hasta dónde se tiene que extender. Simplemente recordar, por tanto, que este apartado 3 no es de obligado cumplimiento. Simplemente da una serie de ideas de qué se puede contar y cómo se puede contar en cada apartado. Por tanto, siendo el documento de aplicación voluntaria y pudiendo los destinatarios adaptarlo a su situación concreta, si hay una cosa que es importante, y es que existe un apéndice E de definiciones dentro de la guía, y que las empresas en principio deberían, cuando existe una definición de un concepto, como por ejemplo, por poner un ejemplo, importancia relativa, que todos lo usen dentro de esa definición. Que si quieren realmente decir otra cosa, deben explicar qué quieren decir a la hora de explicar una palabra o un concepto financiero. Pues si hablan de liquidez y quieren decir algo que exactamente no es lo que se recoge en el apéndice de definiciones, deberían aclarar exactamente a qué se refiere. Bueno, ya entrando en el contenido un poco de los 9 cajones que pide, que básicamente la estructura es la que pide el Código de Comercio y la legislación mercantil, básicamente, bajo mi punto de vista, lo que más ha influido en las recomendaciones que se han construido aquí es probablemente la literatura americana, que es donde la regulación es más clara y más exigente, pero también hemos mirado a los países de nuestro entorno como Reino Unido, Francia, Alemania, y las recomendaciones que explicábamos antes del IOSCO y del IASB. La gran diferencia entre Estados Unidos y el entorno europeo es el concepto social. O sea, el concepto americano de informe de gestión está mucho más centrado en todo lo que se trate de temas financieros y económicos y deja de lado todos los temas sociales. La legislación europea se centra o tiene muy en cuenta temas como el medio ambiente, temas de personal, dimensión social de la empresa, que probablemente en la literatura y la regulación americana no la encontramos, y eso le da una personalidad propia a un informe de gestión español, europeo, con respecto a un americano. Con respecto a lo que es la situación de la entidad, básicamente esto es poner las bases de la casa. Básicamente tenemos que hablar de la estructura organizativa y del funcionamiento de la compañía. ¿Qué queremos decir por estructura organizativa? Pues básicamente es cuál es la estructura de la sociedad, cuál es su estructura legal, cuáles son sus entidades más significativas, cuáles son los componentes o divisiones fundamentales de la empresa, cuáles son los segmentos, si queremos llamarlo de alguna manera usando la literatura contable. ¿Por qué? Porque aquellos que toman las decisiones van a gestionar en función de la estructura y de los componentes que tienen. Entonces, explicar cuáles son esos componentes fundamentales y cuáles son los órganos de decisión, que no tienen por qué ser los mismos en todas las empresas, pues es importante para luego desarrollar cuál es la evolución de la empresa en el ejercicio en comparación con los anteriores o con los competidores.
Con respecto al funcionamiento, ¿a qué nos podemos referir? Pues a factores legales y económicos que afectan a la empresa, principales productos y servicios que vende la empresa, si hubiera o fuera posible encontrar información publicada por terceros, no realizada por la propia empresa, que dé información de cuál es la posición competitiva de la empresa en cada producto o servicio o incluso en los diferentes segmentos o mercados en los que opera. Siempre, por supuesto, dando las fuentes de las que se han obtenido dichos datos. Igualmente, por ejemplo, en el tema de funcionamiento, cualquier tema estacional debería comentarse. O sea, si la estacionalidad afecta a la empresa, es algo que se debería manifestar de entrada para que se tenga en cuenta en la preparación del informe de gestión. En lo que es la evolución y el resultado de los negocios, básicamente ya es una vez sentadas las bases, ahora vamos a empezar primero a un nivel global y luego segmento por segmento o división por división, a explicar cómo ha evolucionado el resultado de los negocios. Con lo cual habría que hacer un análisis de dicho resultado, cuál es el rendimiento y las tendencias, comparando probablemente con el ejercicio pasado. Incluso se podría hacer con los dos últimos ejercicios, y en el análisis se podrían incluir indicadores fundamentales de carácter financiero y no financiero y cuestiones relativas a medio ambiente y personal. Dentro de lo que es la evolución de los resultados, es importante dentro de los ingresos, y esto en la guía de recomendaciones se pone de manifiesto, tanto a nivel empresa como probablemente por segmentos, el analizar si las variaciones en los ingresos se deben a cantidad, en qué efectos se deben a precio de los productos, si se han incluido nuevos productos o se han eliminado nuevos productos y servicios, si eso ha influido en los ingresos o cualquier otro factor significativo que pueda haber afectado. Igualmente con los costes y los márgenes brutos deberíamos hacer exactamente lo mismo. Cualquier factor que sea significativo en el margen bruto a nivel global y por segmento o por componente se debería analizar. Especialmente cuando hay tendencias que se prolongan en el tiempo o esperamos que se van a mantener, habría que incidir especialmente sobre ellas. Asimismo, por ejemplo, aparte de efectos de volumen y de precio, también habría que considerar los impactos de la inflación, los tipos de cambio y todo aquello que afecte a los resultados de las operaciones continuadas. En definitiva, aquí se trata un poco de explicar la evolución de la empresa a través de los ojos de la dirección a nivel global y desgranándola por las divisiones. Bueno, el propio Código de Comercio y la Ley de Sociedades Anónimas, cuando hablan del contenido del informe de gestión, textualmente dicen que la medida necesaria para la comprensión de la evolución de los resultados o la situación de la sociedad, el análisis equilibrado y exhaustivo de estos aspectos incluirá aspectos tales como indicadores financieros, cuando proceda, o de carácter no financiero que sean pertinentes respecto a la actividad empresarial concreta. Es decir, que la propia ley sí considera que probablemente en muchos casos sea necesario incluir indicadores y analizar los mismos. ¿Por qué? Porque los indicadores sirven para resumir la evolución de la entidad, comentan tendencias observadas y además se puede observar la diferencia entre la tendencia y cuáles eran los objetivos que las sociedades tenían, y además se pueden comparar unas empresas con otras si están usando los mismos indicadores. Bueno, el tema de los indicadores fue probablemente uno de los que en el grupo de trabajo nos llevó más tiempo en ponernos de acuerdo, porque es bastante delicado y complicado. Básicamente llegamos a la conclusión de que los indicadores deberían ser indicadores clave desde el punto de vista del órgano de decisión de la empresa. ¿Qué es lo que los que toman las decisiones en una empresa, qué indicadores están mirando? ¿Qué indicadores miran a nivel empresa y qué indicadores miran a nivel de cada segmento? Deberían ser además indicadores en principio de general aceptación, porque si una empresa usa a lo mejor indicadores que nadie usa en su sector,
Eso no sería probablemente muy común. Luego, indicadores que sean comúnmente aceptados por el mercado normalmente van a ser más relevantes que aquellos que no lo son. Y además que sea un conjunto muy numeroso, porque al final, si damos una batería de indicadores enorme, pues probablemente los usuarios del informe de gestión no van a ser capaces de comprender las tendencias. En cualquier caso, y yo creo que Paulino ha tocado el tema de los non-GAAP measures, que en Estados Unidos es objeto de regulación específica y que quizá en Europa está un poco más libre, por decirlo de alguna manera. Sí que hemos querido dejar unas bases en el informe de gestión que cuando se use un indicador pues es necesario definirlo y definir con qué propósito se utiliza. Conviene describir el método de cálculo, sobre todo con aquellos indicadores que no tienen un método de cálculo comúnmente aceptado. ¿De acuerdo? ¿Qué cambios hay en la construcción del indicador? Esto es una problemática bastante común. Cuando se analizan indicadores, a veces se cambia la construcción del indicador en base de lo que se quiere demostrar. Pues esto no significa que no se pueda variar la construcción de un indicador, pero probablemente si se varía habrá que explicar por qué se ha variado y a lo mejor si estamos comparando con indicadores anteriores se podría hacer un proforma indicando cómo sería este mismo indicador en los años anteriores, etcétera, etcétera. Y además, entrando ya en el tema de los non-GAAP measures, si por ejemplo una medida contable que sale de los estados financieros se ha adaptado o se ha ajustado con cifras que no se pueden ver directamente en los estados financieros, pues probablemente tenga todo el sentido explicar cuáles son los ajustes que se ha hecho y hacer una especie de reconciliación entre lo que son las cifras que se dan en los estados financieros y los non-GAAP measures. Y el típico ejemplo pues suelen ser los EBITDAs ajustados. Hay muchas empresas que sus informes de gestión usan EBITDAs ajustados. Si ya en el EBITDA muchas veces no hay una común aceptación de cómo está construido y puede variar en algunos casos concretos, en los EBITDAs ajustados es mucho más exagerado. Por lo tanto, conviene indicar cómo se han construido este tipo de indicadores. Bueno, en cuanto a cuestiones relativas al medio ambiente, esto es uno de los aspectos que, por ejemplo, en la regulación americana, dentro de lo que es el propio informe de gestión, no tiene tanto impacto y, sin embargo, nuestra regulación sí lo considera. Aquí el grupo de trabajo, como recomendaciones de temas que se podrían considerar, serían pues, los objetivos de la entidad en relación con las variables ambientales, cuáles son las políticas y el compromiso general de la compañía con respecto a los temas medioambientales, cuáles son los sistemas de gestión medioambiental que tiene en funcionamiento la compañía, cuáles son los recursos que tiene la compañía para hacer frente a sus objetivos y estrategias de medio ambiente, qué sistemas tienen establecidos para hacer frente, por ejemplo, a demandas y litigios que provengan directamente de temas medioambientales, qué campañas de formación o de sensibilización al personal existen o están puestos en marcha para que las cuestiones medioambientales tengan el menor impacto posible, o, por ejemplo, cuáles son los incentivos públicos que se han recibido para proteger el medio ambiente vía subvenciones, desgravaciones, etcétera, etcétera. En lo que se refiere a cuestiones relativas al personal, que también es una gran variación con lo que es la norma anglosajona, por decirlo de alguna manera, las políticas de recursos humanos son importantes desde la perspectiva del informe de gestión al uso europeo. Aquí, por ejemplo, se pueden aportar datos sobre empleo. Probablemente aquí entramos, como decía antes Juancho, en confluencia con aquello que ya se ha explicado en las cuentas. A lo mejor en las cuentas ya hemos dado desgloses tabulares de cuáles son el número de personas por categoría profesional, pero a lo mejor no hemos explicado las variaciones entre ejercicios de las principales categorías y a qué se deben cuando hay variaciones significativas. También temas como la relación entre la empresa y los trabajadores. A lo mejor se pueden dar indicadores sobre el clima laboral, satisfacción, índices de absentismo, de enfermedades, etc.
temas como la salud y la seguridad en el trabajo. Se podrían probablemente dar datos de pues, enfermedades, políticas en relación con la salud y la seguridad en el trabajo, formación y educación. También hay un mundo de políticas y de estrategias que se pueden desglosar en relación con la formación y educación de los empleados, e igualmente con la diversidad y la igualdad de oportunidades. Si la empresa tiene políticas, por ejemplo, establecidas al respecto de la contratación de discapacitados, de igualdad en el trabajo, hombres y mujeres, y, por ejemplo, cuál es la composición del órgano de dirección y cuáles son las estrategias definidas al respecto. Bueno, aquí hay una batería de recomendaciones o de posibilidades que se ofrecen en el apartado 3 al respecto de las cuestiones relativas al personal. Bueno, liquidez y recursos de capital, yo creo que también fue, y antes también lo ha comentado el presidente, que fue uno de los aspectos que más trabajo nos dieron, porque el tema es, bueno, y aquí realmente, ¿qué contamos y cómo lo contamos? ¿Qué tiene sentido decir? Bueno, básicamente establecimos 3 apartados, uno de liquidez, otro de recursos de capital y otro de obligaciones contractuales y operaciones fuera de balance. Básicamente, en lo que es la liquidez y recurso de capital, lo que conviene contar es todo aquello que afecta a la solvencia de la empresa. O sea, es decir, al final la empresa es solvente para aguantar en el corto plazo, es solvente para aguantar en el largo plazo. ¿De dónde obtiene la empresa los recursos líquidos a corto plazo y en qué los destina? Y a largo plazo, ¿de dónde obtiene su financiación a largo plazo y a qué la va a destinar? ¿Y cuál es la evolución previsible de la liquidez? Esto también es importante en la medida en la que se pueda anticipar. En cuanto a lo que es la liquidez, hay muchos puntos que se pueden comentar en la medida que apliquen. Fuentes de obtención de liquidez, ya lo hemos comentado, capacidad de la entidad para generar recursos necesarios de efectivo, restricciones que puedan afectar a los flujos de efectivo. Esto es muy importante y muchas veces se echa de menos en muchos informes de gestión. Hay filiales o componentes que no pueden, por ejemplo, repatriar los dividendos. Hay situaciones en las que determinados flujos están restringidos por cuestiones legales, por cuestiones de acuerdos contractuales. Todo esto es importante tenerlo en cuenta y considerarlo en situaciones de informes de gestión consolidados. ¿Cuál es la tendencia esperada a la liquidez de la compañía? En cuanto a recursos de capital, conviene siempre comentar cuáles son los cambios, la estructura y los costes del recurso de capital en los periodos que cubren el informe de gestión, e incluso, si es posible, cuáles son las estrategias y los compromisos a futuro desde el punto de vista de obtención de capital. Y ya dentro de lo que es el apartado de operaciones contractuales y operaciones fuera de balance, probablemente este fue uno de los puntos más discutidos en el grupo de trabajo. O sea, lo primero, probablemente dentro del grupo no teníamos exactamente claro en general de qué estábamos hablando. Se pueden encontrar definiciones y conceptos de lo que es una operación fuera de balance. La guía yo creo que hace un buen trabajo de dar pistas o de dar ejemplos de lo que es una operación fuera de balance y de lo que no lo es. Una operación fuera de balance, pues básicamente es aquello que, según la norma contable que aplica, en este caso las normas internacionales de contabilidad, no está registrado en el balance porque no lo exige la norma contable actual. Por ejemplo, pues un arrendamiento operativo, tal y como se contabilizan los arrendamientos operativos ahora mismo. Otra cosa es que cambien dentro de poco. Pero un arrendamiento operativo es una operación fuera de balance y además puede afectar mucho a los recursos de liquidez de la empresa, porque a lo mejor el arrendamiento operativo es operativo, pero estoy comprometido 3, 4, 5 años en tener que pagar unos flujos para cumplir con el contrato que tengo. Por lo tanto, sí que es importante, para entender los recursos de liquidez de una empresa y su solvencia, el cubrir este apartado. Aquí los ejemplos que se han proporcionado en la guía van básicamente o ofrecen una batería de posibilidades, desde lo que es cubrirlo desde un punto de vista más cualitativo o de definición,
en empresas en las que a lo mejor no tienen demasiadas operaciones fuera de balance, pero puede ser el caso de empresas en las que tengan muchas, en las que, por ejemplo, tengamos muchos arrendamientos operativos y además tengamos compromisos firmes de compra pues de materias primas o de maquinaria que no figuran tampoco como pasivo en el balance y que afectan a la liquidez de la empresa. Bueno, pues esto en otras legislaciones se resuelve, por ejemplo, por vía de desgloses tabulares. Se pone un ejemplo concreto, un desglose tabular de qué pagos vienen por estos conceptos agregados por tipos de contratos a un año, entre 1 año y 3 años, a más de 5 años, etc. Todo esto proporciona bastante información de lo que es la situación de liquidez de la empresa más allá de lo que proporciona la memoria o las cuentas anuales. Bueno, en lo que es riesgos e incertidumbres, básicamente también tuvimos discusiones, pero aquí estuvieron más referidas a que como había evolucionado, es decir, sale primero la información, lo que es la ley o la normativa de qué es lo que pide el informe de gestión, y después vienen las normas internacionales de contabilidad, y dentro de las cuentas anuales se han cubierto muchas cosas que el informe de gestión estaba pidiendo. ¿Qué hacemos con esto? Un poco aquí lo que el grupo acordó es que básicamente se deberían explicar las estrategias que la compañía tiene al respecto de los riesgos y también las potenciales oportunidades, como antes nos contaba Juancho. No solamente hay riesgos, también puede haber oportunidades y deberían definirse. Y aquí básicamente lo que hicimos es definir dos tipos de riesgos, los que son operativos y los que son financieros. Probablemente la parte de riesgos financieros es cierto que está más cubierto por las normas internacionales de contabilidad en sus 3 apartados: riesgos de mercado, riesgos de crédito, riesgo de liquidez. Es cierto que las NIC ya exigen mucha información en este sentido y que a lo mejor en el informe de gestión no es necesario ahondar más, al no ser que convenga en algunos casos explicar más en detalle de las políticas. Sin embargo, la parte que está más abandonada en las cuentas anuales probablemente es la de los riesgos operativos. Es decir, el riesgo regulatorio. ¿Cuáles son los principales riesgos regulatorios que operan, que afectan a una empresa? ¿Qué regulación le afecta? ¿Va a cambiar esa regulación? Si cambia en un mercado regulado, eso puede afectar mucho a la actividad de la empresa. Igualmente el riesgo operacional, los accidentes, los fallos de control interno, el riesgo país, problemas reputacionales, todos esos riesgos operacionales deberían ser descritos. Igualmente la concentración de clientes. Puede haber casos de empresas que están muy concentradas en lo que es el tipo de cliente o incluso el tipo de proveedor, y por lo tanto eso es un riesgo porque el perder uno de ellos pues puede afectarles significativamente. Bueno, en hechos posteriores básicamente también nos encontramos con el problema de la duplicidad. Las cuentas anuales ya exigen informar sobre los hechos posteriores, el informe de gestión también. ¿Qué deberíamos hacer aquí? Yo creo que es cierto que las cuentas anuales enumeran una serie de hechos posteriores y muchas veces los tenemos los que la norma contable llama de tipo 1, que exigen modificar los estados financieros, los de tipo 2, que simplemente exigen desglose pero no modifican los estados financieros, pero muchas veces en las cuentas anuales no nos exigen más y nos quedamos ahí. ¿Qué deberíamos hacer en el informe de gestión? Pues probablemente en el informe de gestión debemos rematar un poco el hecho posterior desde el punto de vista de cómo puede afectar a la empresa y cuál es la estrategia de la empresa con respecto a ese hecho posterior, sobre todo cuando supone un riesgo para la empresa, que deja, digamos, un punto abierto y que tenemos la oportunidad en el informe de gestión de calmar al usuario o al lector o de darle más información acerca del mismo. Bueno, este fue también otro de los aspectos más controvertidos dentro del grupo de trabajo, que es el tema de la evolución previsible, las famosas proyecciones.
El contenido del informe de gestión es muy general. Habla de hablar de la evolución previsible. Es posible que yo he tenido discusiones en mi carrera como editor en las que algún cliente, sobre todo compañías privadas, me decían: no, yo ya he dicho que espero que la situación siga en la línea que seguimos el último año. Ya he cumplido con el punto del informe de gestión. Bueno, es posible que desde un punto de vista riguroso sea así, pero realmente así la información dada es muy pobre. Pues básicamente aquí lo que definimos es que se pueden hacer dos cosas: dar información cuantitativa o cualitativa, o las dos, y los ejemplos van por esta vía. Yo entiendo que en el entorno legal que tenemos, muy diferente del americano, en el que hay determinados safe harbors o digamos protecciones cuando se proporciona información proyectada para las empresas, pues va a ser muy difícil en Europa conseguir este nivel. De hecho, en muchas operaciones de mercado de capitales europeas, aunque es posible incluir proyecciones financieras a futuro, no se están incluyendo, mucho menos compañías cotizadas en sus informes de gestiones anuales van a querer hacerlo. Pero bueno, ahí está la posibilidad. Lo que sí que estamos haciendo es dejar claro que no es necesariamente obligatorio incluir información cuantificada, es decir, no hay que incluir unas proyecciones, pero que en cualquier caso, cualquier cosa que se incluya, incluso aunque fueran proyecciones cuantitativas, si se hacen bajo unas determinadas bases, explicando cómo se han hecho, cuáles son las hipótesis de preparación, que los resultados reales pueden diferir con los preferibles, con los proyectados, porque nadie tiene una bola de cristal, pues que esto sería una buena práctica. Bueno, actividades de I+D+I. No me extiendo mucho aquí. Habría que explicar cuáles son el papel de las actividades de I+D+I dentro de la estrategia de la empresa, cuál es el esfuerzo de gasto de investigación de I+D+I. Esto no es solamente decir cuál es el gasto contable o qué es lo que me he gastado, sino a lo mejor supone dar indicadores o dar criterios de gasto o políticas de gasto que tiene la empresa, y también hablar de los resultados más relevantes que se han obtenido desde el punto de vista de I+D+I o que se esperan obtener. Este es un punto a veces crítico por el tema de competencia, secreto de las empresas, etc. Pero bueno, aquí se dan una serie de recomendaciones que se pueden observar. En cuanto a lo que son adquisición y enajenación de acciones propias, básicamente también esta información ya está cubierta en líneas generales por las NIC. Quizá lo que faltaría y se puede complementar en el informe de gestión es cuál es la estrategia de la empresa. ¿Por qué la empresa hace operaciones con acciones propias? ¿Cuál es el objetivo? Probablemente porque tiene un plan de stock options y quiere tener acciones para cubrir o atender ese plan de stock options para empleados o directivos. Probablemente porque en algún momento dado hay que darle cierta liquidez a la acción. Probablemente se pueden explicar las estrategias de estas operaciones. Bueno, en cuanto a esta información relevante, caben muchas cosas. Básicamente, el apartado 3 hemos considerado relevante, por ejemplo, la evolución bursátil, desde el punto de vista que puede ser interesante para los inversores y para los usuarios de informe de gestión, conocer cuál es el comportamiento de los valores emitidos e intentar, no siempre va a ser posible porque a veces la bolsa se comporta de una manera que no es muchas veces a lo mejor explicable desde el punto de vista de una compañía concreta, pero se puede intentar ligar la evolución a lo mejor de la acción con la estrategia o con la gestión que han seguido los administradores. Política de dividendos, si hay una política de dividendos clara se puede explicar si se van a repartir X veces dividendos al año, si hay un tope de reparto de dividendos sobre los fondos propios, qué efectos puede tener la política de dividendos sobre la liquidez, etcétera, etcétera. También es importante probablemente explicar la gestión de la calidad crediticia, si existen ratings crediticios de la empresa, explicarlos, cuál es su evolución, cuál es la estrategia de la empresa con respecto a los mismos. Y en fin, yo creo que aquí cabe
un montón de cosas que probablemente difieren en función de los sectores y que no están cubiertas por la ley, pero que podrían especificarse en los informes de gestión. Simplemente ya termino mi parte, y esta slide se ha puesto antes, y es que existe un apéndice con ejemplos, es decir, de todo lo que hemos hablado, o de prácticamente todo, existen ejemplos de cómo escribirlos. Esto yo creo que es bastante novedoso y relevante comparado con otras legislaciones. Solamente en Reino Unido y en Estados Unidos existen ejemplos y no son tan completos. Muchas veces te explican cómo poner una tabla, pero no más allá, no te explican cómo explicar algo desde el punto de vista cualitativo, y aquí sí que se está haciendo la guía. Y por supuesto aclarar que todos estos ejemplos son heterogéneos, pueden afectar a diversos sectores de actividad, el origen de los textos es muy diverso y por supuesto no son obligatorios. El que aquí haya un ejemplo de determinado tipo no significa que las empresas deban seguir exactamente estos ejemplos, sino que son ideas y que además se deben adaptar a las características y necesidades concretas de cada empresa. Yo creo que con esto termino y le cedo la palabra a Paulino. Muchas gracias, Fernando. Tenemos la oportunidad de hacerles preguntas a los ponentes sobre el informe de gestión antes del break. Quería preguntaros si en el grupo de trabajo, cuando habéis hecho esta propuesta que es voluntaria, estáis considerando el informe de gestión de carácter anual, legalmente obligatorio, que tenemos que hacer las sociedades, o también los que trimestralmente tenemos obligación, las sociedades cotizadas, de enviar a la CNMV. Y si se ha planteado algo similar a lo que se incluye en las NIF, de unos estados financieros intermedios, donde aquellas cosas, aquí hay mucho que estamos hablando de políticas de la empresa que probablemente de trimestre en trimestre no varían y que son aplicables lo que se hace a fin de año con lo que pueden ser los trimestres. Si habría una especie de recomendaciones de informe de gestión intermedio, donde se diera por supuesto que solamente se explican determinadas cosas en la medida en que hayan variado con respecto al anual. La verdad es que creo que entre los objetivos del grupo no estaba hacer un informe de gestión condensado, que supongo que es lo que planteas, al igual que los estados financieros semestrales, y por lo tanto lo que se ha planteado, lo que han trabajado es hacer un informe de gestión completo, es decir, para el conjunto del año. Pero es verdad que por ahora, y mientras subsistan los trimestrales, porque como sabéis hay ahí una directiva de transparencia que intenta eliminarlos, la información trimestral, pues se podría coger algunos elementos que son básicos y que en definitiva tienen que reflejar los cambios que se hayan producido en el trimestre, de la misma manera que los estados financieros semestrales reflejan cambios con relación a la posición a final de año. Y se puede utilizar perfectamente esta guía para buscar los elementos básicos de los cuales hacer comentarios en los informes trimestrales. También, como sabéis, en la página web de la CNMV hay una serie de recomendaciones sobre el contenido mínimo que debería de tener el informe trimestral, y creo que con estos dos elementos se podría conseguir una información bastante aceptable por parte del mercado. Pero insisto que el grupo no tenía como objetivo hacer un informe de gestión condensado, sino un informe de gestión completo para el conjunto del año. Y como bien dices, las políticas y las estrategias pues no tienen por qué modificarse en un trimestre, por lo tanto, si me puedo hacer una alusión por referencia a las informaciones que están contenidas en el informe anual, y lo único que se trataría es de recoger aquellas cuestiones que han impactado en el trimestre o que pueden llegar a impactar. Por lo tanto, no hay un informe condensado, no hay elementos concretos, sí que hay una guía para pymes, pero que no hay un informe condensado, ni muchísimo menos. Está por ver
si finalmente esa directiva, cuando se transponga al ordenamiento jurídico español, se sigue manteniendo los trimestrales o se elimina. Se eliminan como información regulada, no como hechos relevantes o como fuere, ¿no? Pero como información regulada. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo tengo un par de ellas antes de pasar al break, si no hay ninguna más. La primera tiene que ver con un asunto que yo no he visto excesivamente desarrollado dentro de la guía. Es decir, si un usuario de la información de una gran compañía, imaginemos un gran banco, va a analizar las cuentas anuales, o un gran banco o cualquier otro tipo de compañía, si cumple las guías, podría obtener, hago la pregunta a los tres, información útil respecto a la posición de la entidad en relación con la media sectorial o con... Es decir, en definitiva, ¿hay algún análisis sectorial específicamente recomendado en la guía para poner un punto de referencia en la posición competitiva de una entidad respecto al ámbito donde se mueve? Esta es una pregunta, si quieres voy a hacer alguna más. La segunda cuestión es una cuestión general, pero me parece que es importante. ¿Qué utilidad tienen estas recomendaciones para los usuarios y para la empresa? Y sobre todo, ¿qué utilidad tiene? Porque he oído antes decir que sería bueno, sería recomendable que hubiera un informe de auditoría sobre el informe de gestión, más allá de lo que hacen los auditores, que es explicar que los datos contables contenidos en el informe de gestión pues coinciden con los datos que aparecen en las cuentas anuales. ¿Qué utilidad podría tener esto? Pero más allá de la simplicidad de que le daría, digamos, más empaque, y sobre todo bajo qué parámetros, ¿no? Porque porque me parece un poco contradictorio, porque por un lado estamos diciendo que lo que hay que dar es la visión de la gerencia. Entonces, y así se llaman casi todos los informes de gestión que están acuñados, Management Discussion Analysis, Management Commentary, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede auditar, bajo qué parámetros se puede auditar lo que están contando ahí los gestores? Otra cuestión importante, también lo hago para los tres, son tres preguntas, si queréis os las repartís como podáis, mejor dicho son cuatro, luego tengo otra. Es verdad que hay muchas duplicidades de información, pero ¿cómo se le puede sacar valor añadido a las duplicidades? En esta pregunta juego un poco con ventaja porque he oído a José Antonio Gonzalo Angulo en Bilbao contestarla y la verdad es que me ha gustado mucho y su contestación y también me gustaría que la pudiera dar aquí. Y por último, este es un tema que a mí personalmente siempre me ha preocupado, incluso desde la época en la que algunos estábamos trabajando en una cosa que se llama el libro banco para la reforma de la contabilidad en España. Y tiene que ver con la información prospectiva. Y esta quizás, perdona que me aproveche de que estás aquí, que no quiero abusar, pero vamos a ver, casi todas las grandes empresas hacen roadshows, presentaciones a analistas y ponen números de cuál va a ser el EBITDA dentro de 3 años. Y luego, si se equivocan, no rectifican. Entonces, cuando hablamos esto de información prospectiva cualitativa, en un informe anual, ¿qué quiere decir? Porque si resulta que a continuación hago un roadshow con los analistas y le digo cuál va a ser mi EBITDA, mi nivel de apalancamiento, el grado de cobertura de la deuda con el no sé qué, y etcétera, y pongo números, ¿cómo es que en el informe de gestión de las grandes compañías no hay un solo número de la evolución previsible? Es decir, sabiendo que nadie tiene la bola de cristal y que evidentemente uno se puede equivocar. Pero si está claro que para evitar, digamos, riesgos reputacionales, pongo los parámetros fundamentales bajo los cuales he elaborado esa estimación, si esos parámetros, y parecen razonables, en el ambiente de ceteris paribus, si esos parámetros no se cumplen dentro de 2 años, pues es probable que a lo mejor no se hayan cumplido por exceso o por defecto mis estimaciones. Entonces mi pregunta es, ¿por qué las compañías, y en particular las grandes, no ponen un solo número, ni se comparan sectorialmente, salvo para lo bueno, esto en los informes de gestión? No abuso, Juancho.
Pero, por lo tanto, son 4 preguntas y si queréis esto, igual permite animar el cotarro y luego os animáis vosotros. Como creo que la última me ha tocado, os paso la palabra. Sí, hablando de las duplicidades, no, yo lo que dije, ya no me acuerdo, creo que fue en Valencia, una cosa así, o Bilbao, yo lo que dije es que yo soy un usuario de los informes de gestión de toda la vida, y no solamente los uso, sino que enseño a usarlos, ¿no? Y entonces, normalmente yo voy buscando lo que no dicen, no lo que dicen ya lo dicen. Yo voy buscando lo que no dicen y cuál es la manera de no decirlo, que eso es muy importante, ¿eh? Quiero decir que hay elegancia en la manera de no decir determinadas cosas. Quienes están detrás de los informes de gestión normalmente son gente que sabe mucho y entonces escogen y tienen una determinada un determinado estilo para decir las cosas. Esto no solamente que lo diga yo, es decir, cuando alguien no dice algo, ya se le examina porque no lo dice. El otro, pues no sé, hace un mes, estuve escuchando de un grupo de investigación para que se vea que todo se investiga, ¿no? Donde investigaban la expresión en los informes de gestión. Y es muy curioso. Todos los adjetivos aumentativos, ¿no? y loatorios aumentaban de una manera vertiginosa con muy pocos meses de distancia a una quiebra. Esto ellos habían analizado, si alguien quiere el estudio, pues se lo puedo remitir, ¿no? Y entonces, los informes de gestión pues tienen adjetivos. Bueno, pues los adjetivos eran aumentativos, loatorios, etcétera, tanto más cuanto más se iba acercando el peor momento, ¿no? Es muy curioso. Por eso no se mira lo que se dice, sino lo que no se dice y cómo no se dice, ¿no? Eso es así. Pero esto que digo yo, no lo digo yo solo. Yo he tenido también la experiencia, porque con esto de que las universidades ahora les falta dinero, pues nos mandan por ahí a dar clases y muchas veces pues me mandan a que dé algunos cursos pues analistas de créditos, ¿no? de los bancos españoles, ¿no? Y lo que tengo que decir es que cuando uno les da informaciones de este tipo a los analistas de crédito, las cogen todas al vuelo, ¿eh? Es decir, todas. Y no lo cogen por lo que dice, sino por lo que no dice normalmente. Es decir, ven claramente dónde está el agujero. Y eso es bastante importante. Entonces, cuidado, es decir, si alguien es verdaderamente sincero y dice lo que piensa, pues probablemente tiene más probabilidad de que no sospechen de lo que se dice, ¿no? Y esto, de verdad, que es una tendencia que se puede explicar perfectamente en las empresas. Luego, esto también se saca en las duplicidades. Es una cosa, con las duplicidades también he tenido mi experiencia. Es verdad que los riesgos se cuentan en las cuentas anuales y en el informe de gestión y en el informe de gobierno corporativo, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede sacar provecho de eso? Pues muy sencillo, porque quien hace las cuentas, o sea, quien describe en las cuentas los riesgos, no es quien los describe en el informe de gestión y no es quien los describe en el informe de gobierno corporativo. Entonces, no sabéis lo que se puede sacar de las diferencias en paralelo, o sea, se hace un análisis sinóptico, ¿no? En paralelo, y se sacan muchas cosas. Bueno, aquí dice esto y aquí no dice esto. Y aquí dice lo contrario, pero bueno, ¿cómo es esto? Bueno, pues ahí es donde están los problemas, generalmente, ¿no? Si quieres, dos apuntes sobre dos temas que comentabas, Paulino. El primero, por empezar directamente con el de información prospectiva, yo creo que hay un... y eso tengo que venir con mi abogado, porque siempre es el que lo saca, el tema de la responsabilidad, ¿no? El tema de la responsabilidad, que efectivamente, como bien comentas, en esos roadshows o en esos viajes por ahí explicando un poco la evolución de la compañía, sí se dice un poco de predicciones o hacia dónde se espera que vaya la compañía, incluso alguna vez algunos compromisos de pues se va a fijar que esperamos que el año que viene, que si el EBITDA famoso, los ingresos alcancen tal cifra.
primero, que en esos casos siempre hay unos disclaimers que yo veo que son más grandes casi que la presentación que estás planteando, o incluso con muchas más letras, aunque quepan menos porque son menos palabras. El disclaimer lo puedes poner en una nota a pie de página. Y el segundo al que iba, incluyéndolo incluso en el informe de gestión, en cuanto a lo que comentábamos del marco en el documento en el que estamos hablando. En el otro estamos hablando de un documento preparado por la compañía, pero aquí en el segundo sí hablamos de comisiones de auditoría, hablamos de consejos de administración, hablamos en casos de compañías, y ya como me has hecho a mí la pregunta, compañías como la nuestra, en otros mercados donde son muy dados a cualquier incumplimiento de cualquier cosa, demanda que te cae. Entonces, por mucho disclaimer, alguien pondrá en unas cuentas que están formuladas que tú has dicho que vas a crecer el 3%. Entonces, yo lo entiendo mucho más en el contexto y en la parte cuantitativa, efectivamente, en cómo se espera, en cómo va, sobre todo, o por fuentes internas o fuentes externas, cómo va a crecer el sector, dónde, en qué mercados te vas a centrar, por qué has entrado en tal mercado, en tal compañía, qué vas buscado en cuantificación de sinergias, o sea, una serie de variables donde sí le des esas herramientas para que lo que tú estás dando de manera cualitativa o cuantitativa en algunos puntos le permita al lector construirse esa base donde digas, ahora es responsabilidad tuya sobre esa base el número que te has construido, pero yo te doy quizá un poco el molde sobre qué hacerlo. Esa es la base quizá sobre las responsabilidades, y que seguro que en este caso la parte de abogada hablaría más que la contable sobre las responsabilidades. El tema del informe de auditoría que comentabas también sobre el informe de gestión, yo creo que vamos en un camino hacia algo que vaya un documento más unido, completo, donde dé lugar a algún tipo de revisión o supervisión. Yo creo que ahora mismo en compañías donde estamos haciendo distintos documentos, pues tenemos, por supuesto, la auditoría de las cuentas anuales, tenemos la revisión que hacemos de los procesos de cómo se elabora la información financiera, que también está dentro del cuerpo del documento, en nuestro caso es una revisión completa, y también tenemos ya de una manera voluntaria informes como el de responsabilidad corporativa, donde ahí sí hay información social o información que busca otro tipo de objetivos, también donde así voluntariamente, pero también lo hacemos objeto de revisión. Yo creo que el futuro hacia donde tienda y lleve o no a unir esos documentos, o a que algunos, como el informe de gestión, supla con trabajos como este deficiencias o debilidades que veíamos y hacían que sacáramos información voluntaria, irá hacia un camino en ese sentido, entiendo. Sí, yo solamente por adicionar algo a lo que Juancho ha comentado, en Estados Unidos existen encargos del tipo, se llaman Attestation Reports, sobre el MD&A, sobre el Management Discussion and Analysis. Son encargos que no son muy generalizados, solamente se dan en casos muy concretos. Básicamente suponen evaluar, por ejemplo, la importancia relativa y la materialidad del informe de gestión y de las afirmaciones que se hacen en su conjunto, hacer pruebas sobre el control interno sobre el que sale la información de gestión. O sea, requieren una sofisticación en la preparación del informe de gestión por parte de las compañías y en las pruebas de auditoría que lo hace, yo creo, en estos momentos complicado, y a lo mejor voluntariamente es cierto que se puede hacer, pero quizá todavía estemos algo lejos de eso. Es cierto que ahora mismo lo que se hace en los informes de auditoría es poner un último párrafo que hace referencia al informe de gestión, pero básicamente lo que hace es corroborar que las cifras que aparecen, si son cifras contables, digamos que coinciden con la contabilidad, y además que los puntos que pide la ley sean cubiertos, nada más. Pero puede haber afirmaciones inexactas en el informe de gestión, y eso no es objeto de auditoría o de corroboración. En este sentido, las normas internacionales y las normas americanas de auditoría están ahora variando y se están discutiendo el ir a cambiar el modelo de informe de auditoría a lo que se llama el Long Form Report, que existe en el Reino Unido ya de alguna manera para las compañías del mercado premium o tipo IBEX 35, en los cuales necesitan unos tipos de informes en los que los auditores tienen que incluir ya un párrafo en el que sí que tienen que hacer digamos, o dar su opinión sobre que no hay contradicciones entre lo que ellos han auditado y la información que se contiene en el informe de gestión. Quizá ese es un paso intermedio, pero yo creo que también queda tiempo para que eso
fructifique del todo. Cogiendo la otra pregunta de los bancos, yo creo que sí que es posible y la guía da pie a que un banco anuncie su posición competitiva en cada sitio, pero siempre y cuando sujeto a que sea obtenido de fuentes terceras y externas. Yo creo que esto, en mi experiencia, en el caso de la banca, es fácil porque los bancos locales, o sea, los reguladores locales suelen tener información de quién es cuál es, digamos, el orden de bancos por cantidad de depósitos, por créditos concedidos, por tarjetas, etcétera, etcétera. Esta información suele ser pública en muchos países y es contrastable, con lo cual se podría dar información de este tipo. Y por otro lado, lo que es el apartado de guía de recomendaciones específicas para el sector bancario, yo creo que sí que añade mucho a lo que es el análisis de banca y analizar la composición competitiva, puesto que da una información nueva que quizá en nuestro mercado no estábamos muy acostumbrados, o los grandes bancos sí lo tenían, pero sí que desgrana mucho más el negocio bancario tal y como está acostumbrado a verlo el analista internacional de banca. Sí, solo por terminar, y que conste, Paulino, que esto que nos has hecho es un tercer grado total, mucho más trabajo que todo el que hemos tenido a lo largo de un año, aquí los presentes. Pero bueno, lo que se refiere a la comparación sectorial y el análisis comparativo está en el punto 2, evolución de resultados de los negocios, y hay unos párrafos de la guía donde dicen que ahí se puede incluir la comparación con otras empresas del sector o con medias del sector, es decir, sí se hace una referencia. Y luego, completando un poco lo que decía Fernando, yo al menos conozco dos guías del Comité de Práctica de Auditoría de IFAC, que no son guías de auditoría, sino de otro tipo de verificación, que se refieren, que se podrían utilizar para el informe de gestión. Una es, me parece que se llama de información no contable incluida con la información financiera de las cuentas anuales, y se dice cómo se verifica, y hay otra sobre verificación de previsiones, concretamente. Sí. ¿De acuerdo? O sea, que no es que estemos huérfanos en cuanto a guías de auditoría a las que echar mano para hacer una que tuviera vigencia local aquí en España.